الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Queridos hermanos, estimadas hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El PowerPoint que he preparado me va a servir para durante toda la charla mostrar imágenes, datos, estadísticas, gráficos que van a servir para entender mejor lo que queremos transmitir, inshallah. Por un error, y no entiendo por qué, porque llevamos desde ayer probándolo, solo se ve la pantalla así, ¿verdad? La que veis ahí es la siguiente, la que se va a mostrar después. Así que, bueno, seguid conmigo con paciencia, inshallah. Y las imágenes no se van a ver bien, pero intentaré ir explicándolas. Las relaciones de los musulmanes con sus conciudadanos no musulmanes. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? ¿Qué pretendemos? ¿Qué buscamos? Básicamente, todo esto parte desde la realidad y la noción de entender que vivimos en una sociedad, en un tejido social multicultural, multirreligioso, y el musulmán debe tener claro, como hablamos del mes de Ramadán y la Comisión Islámica de Melilla, a la cual agradezco, con las prisas y con el PowerPoint no he podido agradecer, agradezco a la Comisión Islámica de Melilla, nuestra Comisión Islámica, Jazakumullahu khairan, por habernos invitado, por contar con nosotros, por permitirnos poder dirigirnos a nuestros hermanos y a la ciudadanía en general. Jazakumullahu khairan, presidente de toda la junta directiva, barakallahu fikum. El musulmán llega a la conclusión de que vive en un lugar multiconfesional, y como el tema de este mes de Ramadán que ha determinado la Comisión Islámica es el mes de los modales, pues ¿cuáles son los modales que el musulmán debe tener, debe practicar o debe poner en práctica en una sociedad de este tipo? Y Melilla se acrecienta. Esta conferencia la presenté en Barcelona en un congreso internacional al que tanto el profesor Hisham como yo estuvimos invitados. Luego en Ceuta, en otro ciclo de conferencias, hace 2 semanas estuvimos invitados, también presentamos esta conferencia. Pues al final, alhamdulillah, decidí presentarla en Melilla y ya por fin poder subirla a internet. Estaba retrasándola, inshallah, mañana estará en la red, bi'idhnillah. Y es algo que realmente se aprecia mucho en lugares donde conviven musulmanes con no musulmanes. En Barcelona creo que solamente en Cataluña hay 500.000 musulmanes. Casi el 35% de la población musulmana de toda España. Melilla y Ceuta son absolutamente especiales también porque la mitad de la población es de confesión musulmana. Sin introducir la población flotante que entra de Marruecos por cuestiones comerciales, que ya subiría casi al 70%. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos, ¿cómo voy a comportarme? Hay algunas directrices. El Islam me enseña cómo debo comportarme, cómo debo tratar a aquel conciudadano que no es musulmán. En Melilla y en Ceuta conviven muchas religiones. Está la comunidad musulmana, que es la nuestra, evidentemente. También está la comunidad católica cristiana, la comunidad judía, la comunidad hindú. Creo que también está la comunidad evangélica, si no me equivoco. No sé si me olvido de alguna comunidad más religiosa. No sé si me olvido de alguna más. Y al final te das cuenta de que, quieras o no, vas a convivir con ellos. Estamos conviviendo con ellos desde que naces, desde que empiezas a tener interrelaciones sociales con aquellos que no son musulmanes. Pues vamos a ver, inshallah, a lo largo de esta ponencia, humildemente, si realmente estamos llevando a cabo premisas que el Islam nos exhorta, qué es lo que dice el Islam acerca de ello, qué es lo que dice la tradición profética acerca de ello, y deseo que al final cada uno haga una autorreflexión al respecto. El objetivo principal de todo musulmán que conviva en una comunidad o una extensión territorial en una sociedad multiconfesional es vivir en armonía, vivir en paz, vivir contento, feliz, practicando su religión, educando a sus hijos, intentando ganarse la vida, beneficiando a la sociedad en la que vive de forma positiva y estrechando relaciones siempre dentro del marco de lo permitido en nuestra religión con aquellos que no confiesen o que no confesen la religión que nosotros llevamos a cabo. Y esto se lleva a cabo teniendo una serie de principios básicos, una serie de principios de buena ciudadanía, de integración, de deseo de seguridad, de armonía generalizada,
Y como acabo de decir, vas a interactuar con personas que no sean de tu confesión, quieras o no. Quieras o no. En la universidad, en el instituto, en el mercado, vienes al Palacio de Congresos a hacer una conferencia, vas por la calle, vas a comprar, jefes en el trabajo, subordinados en el trabajo, vas a la administración, quieras o no, vas a tratar con personas que no son de tu confesión, que son de otra confesión religiosa y que viven en la misma ciudad que tú. Entonces, teniendo todo esto claro, ¿cómo debe ser o cómo deben ser los modales del musulmán para con aquellos que viven en mi ciudad, pero que no adoran a Dios en la forma en la que yo le adoro, subhanahu wa ta'ala? Para empezar, y como veis ahí en esa pequeña pantalla, los objetivos de esta ponencia van a tener los siguientes puntos. Yo también espero no pasarme de 40 minutos, inshallah. La introducción, veremos una definición de lo que es al-jar, la palabra al-jar, el vecino o la vecindad. Y aquí ahondaré porque traeré 13 ahadith, uno detrás de otro, todos autentificados. ¿Qué dijo el profeta alayhi salatu salam acerca de la vecindad del vecino? Al final nos encontraremos una sorpresa, que para muchos será una sorpresa sobresaliente. Luego veremos el Corán, una ley del Corán y cuál es el tafsir de esa ley, la explicación que han dado los eruditos. En este caso veremos la explicación del imam al-Qarafi, al-Maliki, rahimahullah, que era un gran erudito maliki del siglo VII, era contemporáneo de grandes sabios como el imam al-Qurtubi, el imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala. Veremos también cuáles son los tipos de actitudes sociales dentro de nuestra comunidad, cuáles son los tipos de actitudes, que son 3. Veremos si participamos realmente en la sociedad en la que vivimos. Veremos, ya para terminar, un texto histórico que he rescatado de una tesis doctoral maravillosa estadounidense y también que se ha reproducido en algunos libros actuales por eruditos contemporáneos sobre un texto legal, real, que os va a sorprender. Terminaremos, inshallah, con una conclusión y con una autorreflexión. Vamos a ver, inshallah, ahora, en la introducción, qué es lo que pretendemos con esta charla. Como podéis ver, lo que pretendemos, lástima que se vea pequeñito, lo que pretendemos es dirigirnos a 2 tipos de personalidades, a 2 focos determinados. Por un lado, la ignorancia que desemboca en actitudes radicales. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar y vamos a intentar dirigir esta ponencia a musulmanes que por ignorancia, por falta de conocimiento, no tienen ningún tipo de relación ni integración con la sociedad multicultural y multiconfesional que les rodea y por ende, desgraciadamente, puede acabar en actitudes radicales, en actitudes extremistas. Y también queremos dirigirnos con esta ponencia a otro tipo de ignorancia que en este caso no nace de personas que llevan a cabo o que profesan la confesión musulmana, sino a personas que no son musulmanes pero que emiten juicios, o en este caso prejuicios, basados en su ignorancia, hablando mal del Islam, islamofobia, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, en el punto número 2, vamos a ver lo que os he comentado en cuanto a la importancia de saber qué significa al-jar, el vecino, en Islam. En el Islam, el Corán, la Sunna, ¿qué nos menciona acerca de la vecindad, la buena vecindad? Voy a traeros un poquito más de 10 ahadith. Todos están autentificados, como podéis ver ahí. Los voy a ir nombrando. Son ahadith que mencionan cómo el musulmán debe tratar a su hermano o a su hermana. Cómo el musulmán debe tratar a su hermano musulmán, a su hermana musulmana, vecino. Al final traeré un recopilatorio importante en modo de frase que resume todo lo que vamos a decir. Por favor, id conmigo, id reflexionando conmigo en cada uno de estos hadith. Como musulmanes que sois, la mayoría, no sé si tenemos el placer y el honor de contar hoy aquí con algún invitado o invitada no musulmán. ¿Ese es el caso? No, me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero desgraciadamente no es el caso. Pero bueno, lo subiremos a internet para que la gente de habla hispana se beneficie de ello. Hadith número 1. Está en el Musnad y como he dicho que pretendo que esta charla sea académica, que todo esté
presentado de una forma real, autentificada y corroborada. No ha dicho fulán y ha dicho fulán, sino textos sagrados corroborados. Quiero que por favor vayáis imaginándoos cada uno de estos ahadith de boca del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El número 1, que está en el Musnad del Imam Ahmad, número 19.459. El profeta Muhammad alayhi salatu salam está hablando con un hombre de pie y el hombre frente a él. Un sahabi, que es el que estaba mirándole y el que narra este hadith, estuvo esperando mucho rato y sentía un apuro porque ese hombre no paraba de hablar con él. Cuando terminó y se marchó, fue al profeta alayhi salatu salam y le dijo: oh mensajero de Allah, he pasado un apuro viendo que ese hombre no te dejaba para que pudiéramos hablar contigo. Te ha hecho estar de pie durante mucho rato. El profeta alayhi salatu salam le dijo: ¿has visto a ese hombre? ¿Sabes quién es? Le dijo: no, no sé quién es. ¿Sabéis quién era? ¿Quién lo ha dicho? Muy bien, Jamal. El ángel Jibril alayhi salam. El ángel Gabriel alayhi salam, y dijo: era el ángel Jibril que me estaba exhortando continuamente sobre los derechos que tiene mi vecino para conmigo, hasta tal punto que pensé que mi vecino llegaría a heredar aquello que tengo. Hadith número 2. Lo trae el Imam al-Tabarani en su Mu'jam al-Kabir, tomo 7, página 118. El profeta alayhi salatu salam en Hajjatul Wada, en la última, en el Hajj de despedida, sobre su camello se dirigía a la congregación en el Hajj, imaginaos, y le decía a la congregación lo siguiente: os exhorto a ser bondadosos con vuestros vecinos y cuidar de ellos. Y lo repetía continuamente. Hadith número 3. El Imam al-Bukhari, 6019, y el Imam Muslim, número 48, de Abu Shuraih al-Adawi, dijo: mis oídos escucharon y mis ojos vieron cuando el profeta alayhi salatu salam dijo: quien crea en Allah y en el último día debe honrar a su vecino. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Número 4. Lo trae Ibn Rajab al-Hanbali en su libro Jami' al-Ulum wal-Hikam, tomo 1, página 350. Nos dice: Ata al-Khurasani, el narrador de este hadith, fue preguntado sobre el hadith anterior, fue preguntado sobre el derecho de su vecino y dijo: el vecino, si necesita ayuda, se le ayuda. Si te pide dinero prestado y puedes, se lo prestas. Si empobrece, le das. Si enferma, le visitas. Si algo bueno le ocurre, le felicitas. Si una desgracia cae sobre él, le consuela. Siguiente hadith. El Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, en su magnífica enciclopedia Fath al-Bari, tomo 10, página 442, dice: proteger los derechos del vecino forma parte de la perfección de la fe. E incluso la gente del Islam solía ser cuidadoso con esto. Y esto se consigue siendo bueno con ellos, de cualquier manera posible, como por ejemplo haciéndoles regalos, saludándoles, sonriéndoles, preguntando por ellos, ayudándoles cuando necesiten asistencia y alejando cualquier daño, molestia o mal de ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el buen trato que el musulmán tiene con su hermano o con su hermana! Seguimos. El Imam al-Bukhari en su Sahih número 6016 dijo: el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo: por Allah, no es un verdadero creyente. Volvió a decir: por Allah, no es un verdadero creyente. Volvió a decir: por Allah, no es un verdadero creyente. Dijeron: ¿de quién estás hablando, oh mensajero de Allah? ¿Quién es esta persona tan malvada de la que estás hablando? Y dijo: aquel cuyo vecino no esté libre de su maldad. Puedes ayunar el mes de Ramadán, puedes pasar la noche entera rezando, puedes dar millones en sadaqa, puedes ir al Hajj 100.000 veces, pero si tu vecino sufre tu mal, le tratas mal, de verdad, queridos hermanos y estimadas hermanas, que estás en peligro. Y dice el profeta: no eres un verdadero creyente. Una pequeña pausa con un beneficio muy importante. Yo cuando lo aprendí recapacité e intenté explicárselo a todo el mundo. Os pregunto, estimados hermanos, honorables y distinguidas hermanas, que levante la mano, por favor, aquella persona que conozca este hadith. Hadith en el que el profeta alayhi salatu salam en una ocasión vivía en su casa
y había un vecino que era judío que siempre le tiraba basura en la puerta de su casa, os suena, ¿verdad? Y él siempre la quitaba, y entonces un día no vio basura en la puerta de su casa, y entonces el profeta alayhi salatu salam se preocupó por él y fue a su casa a visitarle y le dijo: ¿por qué me visitas? Y le dijo: porque no he visto basura en la puerta de mi casa. Entonces ese hombre, al ver esa maravilla del profeta alayhi salatu salam, hizo la shahada. Lo conocéis, ¿verdad? Pues este hadith es absolutamente falso. Este hadith no existe en ningún libro. Escuchad, no existe en ningún libro de hadith, en ni uno. Ha ido transmitiéndose de generación en generación. Se llama hadith maudúa, fabricado, pero el significado es correcto. Os decimos, decir el profeta alayhi salatu salam le pasó esto y esto no se puede decir. ¿Por qué? Porque no existe. Es un hadith fabricado, inventado. Pero lo que, en caso de que fuera verdad, hacer esto con tu vecino, esto es bueno. El mana es correcto, pero decir que el profeta alayhi salatu salam hizo esto es incorrecto. ¿Lo habéis entendido? Seguimos. El imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sobre el hadith que acabo de decir al Hafid Ibn Hajar, de no será un verdadero creyente, etcétera, etcétera, dice: este hadith muestra lo peligroso que es tratar mal a un vecino y cómo el profeta alayhi salatu salam niega la fe para quien lo haga, demostrando que es uno de los mayores pecados, y ya sea que lo haga con su lengua, insultándole, hablándole mal, o con sus actos, molestándole, poniendo música fuerte en la casa, golpeando en el suelo sabiendo que su vecino de abajo no puede dormir, gritando, poniendo la televisión a todo volumen, no limpiando las zonas comunes. Todo esto es maltratar a tu vecino. Vamos terminando. El imam Muslim, en su Sahih número 46, dijo: no entrará al paraíso. Subhanallah. Cuando escuchas un hadith que dice la yadkhul al-jannah, no entrará al paraíso, dices: subhanallah, yo no quiero ser. ¿Quién es? A ver, yo no quiero ser. Dice: aquel cuyo vecino no esté libre de su maldad. Otra vez te lo vuelvo a decir: aquel que tenga un vecino al que maltrates de cualquier forma. El imam Ahmad, en su Musnad número 9298, nos dice que un hombre le dijo al profeta: oh mensajero de Allah, alayhi salatu salam, hay una mujer entre nosotros que es conocida por rezar mucho y da mucho dinero en caridad, pero maltrata a su vecino. Y dijo: finnar, está en el fuego. Subhanallah. Y le dijeron: hay otra mujer que no es conocida por dar en caridad, que no es conocida por hacer ayunos voluntarios, oraciones voluntarias, pero es muy respetuosa con su vecino. Y dijo: está en el Jannah. Subhanallah. Después, el imam at-Tirmidhi, en su Jami' at-Tirmidhi 1943, de Mujahid, que era uno de los tabi'in, dijo que un sahabi llamado Abdullah ibn al-Amr o ibn Amr ibn al-Az, uno de los grandes sahaba, llegó a su casa y vio que habían sacrificado un cordero, y lo primero que preguntó fue: ¿habéis donado, habéis guardado algo de la carne del cordero para quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Para nuestro vecino judío? ¿Le habéis dado algo de carne a nuestro vecino judío? Porque escuché como el profeta alayhi salatu salam dijo, debes honrar a tu vecino tanto, hasta llegar a pensar que va a heredar de ti cuando te mueras. De este hadith muchos sabios extraen muchos beneficios. Por ejemplo, muchas personas me preguntan antes del Eid al-Adha, por los diferentes medios que pueden contactar conmigo o en la calle, en la mezquita: hermano Melik, una pregunta. El día del Eid, cuando sacrifiquemos nuestro cordero, ¿podemos donar carne, regalar algo de carne o la carne cocinada a un vecino cristiano, judío o que profese otra religión? ¿Qué pensáis? ¿Es halal esto o no? Por supuesto que es halal. No solo halal, es mustahab, es recomendado en base a este hadith. Y qué bueno sería que también en Ramadán, seguro que muchos de vosotros y vosotras lo hacéis, las hermanas más porque son mucho más sensibles que nosotros los hombres, qué bueno sería que en Ramadán toques la puerta de tu vecino si convives al lado de un vecino no musulmán y le lleves un poco de jarera o algún postre o una shibbaquía que también le gustan mucho. Esto sería magnífico, eso sería lo recomendado en nuestras relaciones con los no musulmanes. Y para terminar, en Bukhari, hadith número 2259, nuestra madre Ummuna Aisha, radiyallahu anha, le pregunta al profeta alayhi salatu salam: tengo dos vecinas, ¿a cuál de las dos
puedo hacerle un regalo. Tengo un regalo, pero tengo 2 vecinas. ¿Qué creéis que respondió el profeta alayhi salatu wassalam? ¿Podéis hablar, por favor? Muad, mi querido y estimado Muad, dice, no regales nada. No, querido, no. Regala. ¿Quién? Muy bien. Como dice el Ustad Jamal, la que viva más cerca de ti. Aquella que tenga una puerta más cerca de la tuya. ¿Por qué? Porque así van a hacer más el amor entre vosotros. El Imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, nos trae en su libro de hadith número 751 que el profeta alayhi salatu wassalam dijo, no cree en mí, no cree en el profeta Muhammad, no cree en Rasulullah alayhi salatu wassalam, aquel que se vaya a dormir con el estómago lleno sabiendo que su vecino está pasando hambre. No cree en mí, subhanallah. Este hadith es muy potente. Lo he comentado antes. Por mucho hayr que hagas en tu vida, si tu vecino está pasando hambre y tú te vas a dormir con el estómago lleno y sabes que sus hijos no han comido o no tienen comida, estás en peligro. Tu religiosidad está temblando y deberías tenerlo en cuenta, inshallah. Ya he terminado con los hadith. Ahora os traigo... ¿Habéis entendido el trato que tenemos que tener con nuestros hermanos? ¿Ha quedado claro? Con nuestro vecino, musulmán o musulmana. Dice el imam Ibn Hajar en su magnífica obra, Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, en el tomo 10, página 442, todos los hadith que hablan sobre vecino que hemos traído, todos, la palabra al-jar, todos incluyen tanto al musulmán como al no musulmán. Oh, increíble. Al virtuoso como al que comete pecados. Al amigo como al enemigo, al extranjero como al residente, al familiar como al que no es familiar y al que vive cerca como el que vive lejos. Subhanallah. Ahora cambiamos el chip. Todo lo que hemos aprendido de cómo tratar a tu vecino musulmán, todo esto se aplica también para tu vecino no musulmán. Sorprendente. Sorprendente. Y pocos musulmanes lo ponen en práctica esto. Entonces ha quedado claro lo que es ser vecino con aquellos que no son musulmanes y con aquellos que son musulmanes. Y cómo debes interactuar con ellos. Comentarios antes de pasar al siguiente punto. Debéis saber, por cierto, era la siguiente era esta, ¿vale? Esa colección que veis ahí arriba se llama Fath al-Bari. Fath al-Bari es la explicación de todo otro compendio que se llama Sahih al-Bukhari. Los más de 6.000 ahadith explicados uno por uno. Lo explicó Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Y es el que ha dicho, en base a este hadith, que la palabra al-jar, vecino, se aplica tanto para musulmán como para no musulmán. Comentario antes de pasar al siguiente punto. Muchas personas me dicen, hermano Malik, pero es que el racismo existe. Es cierto. Hay personas que no quieren el bien para los musulmanes. El racismo existe y siempre ha existido. La islamofobia siempre ha existido y existirá hasta el día del juicio final. Pero aún así debes tratar con una honorabilidad a las personas. No debes dejarte llevar por los sentimientos. Del mismo modo que no nos gusta, no respetamos y no aceptamos que traten a todos los musulmanes como terroristas, como seguidores de ISIS por estos malditos terroristas y malvados, también decimos que no es correcto tampoco que nosotros tratemos a toda la comunidad no musulmana de racistas por algunos elementos. Y os digo que dentro de los musulmanes también hay racismo, por si no lo sabéis. Por si no lo imagináis, hay musulmanes racistas también. Os voy a contar un caso curioso que me ocurrió hace un par de meses. Saliendo del supermercado Lidl, yo entraba al supermercado Lidl y habían chicos que piden unas monedas, ¿verdad?, para llevarte el carrito al coche. Lo veis, ¿no?, a diario. Y había una mujer, una hermana, hafidha Allah ta'ala, con su jimar, mashallah, y se le acercaron dos niños. Uno de ellos era evidentemente magrebí y el otro era africano, ¿sí?, de estos subsaharianos. Y escuché, desgraciadamente no hubiera querido escucharlo, deseé no haberlo escuchado, y escuché como la hermana le decía al chico africano, no, tú no, ya que ayuda a los míos, tú ven tú, cógelo tú. Como diciendo, ya que hago un jair se lo hago a un musulmán, tú no, venga, toma, llévatelo tú. Me quedé alucinado. Cuando salí, esto es anecdótico sobre anecdótico, cuando salí fui a ver a estos dos chicos, a saludarles, y resulta que el que parecía musulmán
sin ánimo de ofender ni nada por el estilo, solo para dejar el error que cometió, resulta que el africano era musulmán de Gambia, creo que era, o de Senegal, y el otro era pakistaní, que no era musulmán, subhanallah. Entonces había hecho mal sobre mal, había sido racista y le había dado dinero a una persona que ya no creía. Esta actitud no es compatible con el Islam, no es compatible con los musulmanes. Y nos encontramos casos de hermanas que me escriben emails llorando y pidiendo auxilio porque sus padres no aceptan que se case con un converso, porque sus padres no aceptan que se casen con un musulmán que es tan musulmán como ellos, igual quizás más, porque dejémoslo ahí, y no aceptan. ¿Por qué dicen no es musulmán? A'udhu billah. A'udhu billah. Esto es terrible, y esto es racismo, la cumbre, la cima del racismo y la problemática que achaca a nuestra comunidad. Por lo tanto, no debemos inclinarnos nunca por esto. Y como comentario final a esta parte, deciros que en el trato para con los no musulmanes hay que educar en nuestros hogares a nuestros hijos y familiares en el contexto de no molestar, porque yo no entiendo a muchas personas que creen que Ramadán es sinónimo de trasnochar, que Ramadán es sinónimo de jarangas y de partidas de dominó o de cartas hasta las tantas de la noche, de cachimbas, de ir pitando con los coches. Ramadán nunca ha sido sinónimo de esto. Y muchas personas se quejan y se molestan porque dicen es el mes sagrado de los musulmanes. La noche debería ser reservada en Ramadán para disfrutar de la oración, de recitar el Corán en casa, de hacer tahajjud, qiyam al-layl, etcétera, etcétera. Vamos, inshallah, a ver ahora una aleya del Corán. En este caso es una exégesis de esta aleya muy conocida. No se ve muy bien ahí, disculpadme, pero es por el ordenador. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, como podéis ver, número 60, aleya número 8, lo siguiente. No sé si podéis leerlo desde ahí. He puesto la traducción también. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah nos dice lo que se puede traducir. Allah no os prohíbe que seáis amables y justos con quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Allah ama a los justos, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Si vamos, inshallah, al Imam al-Qarafi, que os comenté antes, en su explicación, ese libro que tenéis ahí de 4 volúmenes, se llama Al-Furuq. En este libro, el Imam al-Qarafi, al-Maliki, nos explica esta aleya y nos dice que cuando vas a esa parte de la aleya en la que nos dice antabarruhum, que se puede traducir como que les tratéis de forma amable, que seáis amables con ellos, nos explica qué significa esto, qué significa ser amables con ellos. No es, buenos días, María, permítame subirle las bolsas de la compra. Buenos días, Antonio, permítame abrirle la puerta del coche. Allah no se refiere a este tipo de amabilidad. Dice Allah que no os prohíbe que seáis justos y amables con aquellos que no os han declarado la guerra, que os han expulsado de vuestros hogares, porque Allah ama a los que son justos. Fijaros, si vais a la palabra an, que significa que seáis amables, tabarruhum, ¿sabéis de qué palabra viene? Lo pongo ahí. Bir. ¿Os suena bir? ¿Bir qué? Bir al-walidain wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. La excelencia en el trato, la excelencia en la predisposición para con los demás. Si Allah y el profeta alayhi salatu salam han utilizado la palabra bir para ponerlo antes de al-walidain, Allah lo utiliza aquí también. Son diferentes contextos, evidentemente. Unos son tus padres y otros no. Y el trato al padre está por encima, o a la madre en este caso, de cualquier otro. Pero es por algo, el bir. ¿Qué nos dice el Imam al-Qarafi en su volumen 3, página 515 de Al-Furuq? Para entender lo que es que les tratéis de forma amable. Dice lo siguiente, y leo, todo esto lo he traducido yo mismo. Dice lo siguiente, que les tratéis de forma amable significa, hablo de no musulmanes, o de musulmanes, ¿de quién hablo? No musulmanes. Dice,
que seáis gentiles hacia los débiles, que les proporcionéis ropa para cubrirse, hablarles de forma suave. Y esto debe hacerse con afecto y misericordia, no mediante la intimidación o la degradación. Además, tolerar el hecho de que pueden ser vecinos que molesten constantemente y podrías hacer que las autoridades les sancionen, pero no lo haces por misericordia hacia ellos y no por miedo a razones financieras. Además, también significa aconsejarles en todos los asuntos mundanales y espirituales, protegiendo su reputación si están expuestos a calumnias de la gente y defendiendo sus propiedades, sus familias, sus derechos y aquello que les cause preocupación, y ayudarles contra la opresión que puedan sufrir para que obtengan sus derechos. Esto es lo que, según el imam al-Qarafi en Al-Furuq, quiere decir Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice: aquellos que no te maten, que no quieran matarte, y aquellos que no te echen de tu casa y te expulsen de tus tierras, Allah no te prohíbe que les trates de esta manera. Esto es, queridos hermanos y estimadas hermanas, el Islam. Entonces, una vez que somos conscientes de que formamos parte de este tejido social, de los derechos de nuestros vecinos, tanto musulmanes como no musulmanes, ciudadanos como nosotros, cómo debemos tratar con ellos y qué tipos de personalidades se forman en el psique del musulmán. Vemos que hay tres tipos de personalidades. Hay un tipo de musulmán que vive en una comunidad multiconfesional, a las 10 minutos y nos levantamos. Hay un tipo de musulmán que se aliena, que se aísla, que no quiere saber nada de las otras confesiones, que no quiere saber nada de la sociedad en la que vive. Por desgracia, ahí nacen las ideas radicales y violentas. Hay otro que es todo lo contrario, que se integra tanto que se desintegra, subhanallah. Se integra tanto en la sociedad en la que vivimos que pierde toda su esencia. Para quedar bien con los que no son musulmanes y que sea aceptado en ese grupo no musulmán, abandona prácticamente su religión, deja de rezar, no va al Jumu'ah, no se pondría un libés ni en sueños, celebra las festividades ajenas al Islam para encajar. Y hay otro, que inshallah seamos todos nosotros, que es el que practica una integración sana, saludable, que forma parte de la sociedad en la que vivimos, participa en esta sociedad, intenta beneficiar y afectar de forma positiva a esta sociedad, pero manteniendo su religión, manteniendo su base, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala como Allah Jalla fi'ula nos ha dicho, porque este tipo de persona tiene preocupaciones comunes con los no musulmanes. El musulmán y la musulmana, evidentemente, tiene preocupaciones que no musulmanes también tienen, a saber, las preocupaciones por las injusticias, los problemas educativos. Nos preocupa el desempleo, nos preocupa el fracaso escolar, la pobreza, el bullying o el abuso escolar, la exclusión social, el desarrollo económico, la investigación, el bienestar social, el medio ambiente, el respeto por los animales, por las minorías, los males de la corrupción, la violencia doméstica, el machismo, los asesinatos. Todo esto nos preocupa. Por lo tanto, quieras o no, interactúas con los otros miembros de la sociedad. Por lo tanto, el musulmán debería abandonar esa mentalidad de que el no musulmán quiere acabar contigo, el no musulmán quiere destruirte. Así que no debemos permitir que nos convenzan con esta retórica barata, que no tiene ningún tipo de base. Y como he dicho antes, no podemos juzgar a todo un colectivo por algunos elementos, nazis, hooligans, grupos islamófobos, ultra extrema derecha. Ellos no representan a toda la sociedad en la que vivimos. Igual que nosotros, los musulmanes, no representamos a los asesinos terroristas de grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera, etcétera. Si queremos eso para nosotros, debemos plantearlo también nosotros para con el exterior. Yo personalmente tengo muchos vecinos, muchísimos. Yo me he nacido y me he criado en el barrio del Hipódromo. Durante 30 años viví ahí, hasta que pude ir a alquilar mi casa y marcharme de ese barrio. Los recuerdos que guardo y que tengo de los vecinos con los que me he criado nunca van a salir de mi personalidad, del jair que me han hecho.
Vivía en sus casas prácticamente con mis amiguitos y compañeros del colegio. Maruja, Antonio, Marina, Antonia, Eladio, Félix, Ana, Juan, Isabel, son vecinos que me han criado. Y cada vez que les veo por la calle les saludo efusivamente y me tratan como si fuera alguien de su familia. Entonces, si mi religión me dijera a mí que no debo tener relación con los que no son musulmanes, ¿qué haría con esto yo? Cuando lleváis a vuestros hijos al cole y salen cogidos de la mano de preescolar o de primaria, de su compañero, Antonio, Manolito, Fernandito, ¿qué le vas a decir a tu hijo? ¿Que estás viviendo en una comunidad multiconfesional? ¿Qué le vas a decir? ¿Que ese no es tu amigo, que no sea tu amigo? ¿O le vas a aconsejar el jair para que se ayuden mutuamente, para que lleguen a ser personas que afecten de forma positiva a esta nuestra sociedad? Un doctor que me ha hecho una cirugía en mi cuerpo que casi me ha salvado la vida, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, que me llama por teléfono durante 2 meses, que me pregunta, que me escribe emails, ¿cómo estás, Malik? ¿Cómo te ha ido todo? Cualquier cosa que necesites, por favor. Que viene a Melilla para hacer un congreso y me visita para ver cómo estoy. ¿Cuál es el trato que tengo que tener con este cirujano, con este médico, que se llama Antonio, que es cristiano? ¿Rechazarle o ser amable con él y tratarle de la mejor forma posible? Yo no concibo, ni he aprendido, ni he estudiado en mis estudios islámicos que mi religión me enseñe a ser injusto u hostil o tratar mal a los no musulmanes. No lo conozco ni en el Corán, ni en la Sunna, ni lo que me han enseñado mis profesores. Por mucho mal que te hagan, por mucho mal que te hagan, por mucho daño que te inflijan, jamás debes desear el mal para con ellos. Hermano Malik, ¿qué me estás contando? Tráeme dalil, dame una prueba de esto. Estas personas me están haciendo el mal. ¿Cómo puedo querer el jair para ellos? ¿Cómo no puedo odiarles? ¿Cómo no puedo pedir, ya Allah, maldíceles? Te voy a traer dalil. Inshallah, no hablamos de nuestra cabeza y traemos argumento. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, en los primeros años de la prédica del Islam, todos sabéis mejor que yo, el tratamiento hostil, malvado, criminal que sufría por parte de Quraysh, lo sabéis, ¿verdad? Mataban a Sahaba. El boicot que pusieron en práctica para con ellos, no venderles, que no se puedan casar con no musulmanes, expulsándoles de casas. Un sahabi, dice Abu Huraira, el hadith está en Sahih Muslim, número 2599, un sahabi escuchó que Abu Huraira escuchó que un sahabi le dijo al profeta alayhi salatu salam: oh mensajero de Allah, pide a Allah que maldiga a toda esta gente. Pide a Allah que maldiga a toda esta gente. Y dijo el profeta alayhi salatu salam: Allah no me ha enviado para maldecir a nadie, me ha enviado como una misericordia, como una rahma. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán para ¿cómo se dice? Enfatizar, no, para reforzar esto, reivindicar esto. Dice Allah en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. No, لِلْمُؤْمِنِينَ. No, لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para todos los mundos, musulmanes y no musulmanes. Inshallah, unas diapositivas, inshallah, para que terminemos la clase de hoy. ¿Participamos en la sociedad en la que vivimos como no musulmanes? Ayer estuve haciendo una investigación de campo para presentar datos estadísticos aquí hoy. Fui a visitar a una persona entrañable a la que conozco de hace años, se llama Sor Mercedes, no se ve muy bien ahí, es la responsable del centro de religiosas de María Inmaculada en el Monte, no sé si lo conocéis. Fui a visitarla, nos sentamos, el hermano Mohammed, que es uno de los miembros de la Comisión Islámica, con ella hablamos largo y tendido de esta conferencia y le pregunté cuestiones relacionadas con su labor. Los datos que voy a dar son escalofriantes, pero quiero que los sepáis. Son los siguientes. En cuanto a donaciones y recepción de comida, ropa, etcétera, etcétera, de todos los beneficiarios que hay, todos, el 100% son musulmanes, todos. Solamente hay una familia, me dijo Sor Mercedes, una en el monte que son cristianos, que una vez al año, quizás por saludarles, le dan algo. Pero el 100% todos son musulmanes. En cuanto a donaciones para ayudarles, ¿sabéis cuál es el porcentaje? 0, nada. Dice, no recibimos ningún tipo de ayuda de los musulmanes. 0. Cuidado, el musulmán dona, el musulmán ayuda.
El musulmán hace mucha sadaqa. De hecho, un estudio internacional en Inglaterra recientemente se determinó que la comunidad musulmana es la más solidaria del mundo. No hay ninguna comunidad, esto lo puso el periódico The Mirror en Inglaterra, no hay ninguna comunidad más solidaria que la comunidad musulmana. Millones y millones en zakat en Gran Bretaña. Pero aquí vemos, en este caso en particular, que musulmanes están recibiendo ayudas, pero los musulmanes no estamos ayudando. Entonces, aquellos que hagan el jair y que ayuden, les digo, si algún día queréis ayudar, podéis ir al Centro María Inmaculada, porque os garantizo que son los musulmanes los que van a recibir esa ayuda. Luego fuimos al Centro de Transfusión de Sangre, donde nos entrevistamos con el doctor Miguel Ángel de las Nieves, que es el director del Centro de Transfusión de Sangre. Y los datos son escalofriantes también. En cuanto a donación de sangre, pues son los siguientes que os presento aquí. En cuanto a recepción por diálisis, por partos, sobre todo me dijo Malik, por partos, hay muchas transfusiones de sangre. En cuanto a recepción, el 80% de la sangre que se que se recibe, la reciben no musulmanes. Solo el 20% de los receptores son no musulmanes. Ahora vamos a las donaciones. En cuanto a donaciones, el 75% son no musulmanes los que donan sangre en el banco de sangre y solo el 25% nosotros los musulmanes. ¿Veis la diferencia que hay? Recibimos más de lo que damos. Y os recuerdo que donar sangre no es haram. Donar sangre no es haram. Me decía una doctora facultativa del banco de sangre, me decía Malik, es que hemos escuchado burradas. Musulmanes que le han llegado a decir, y os lo digo de modo anecdótico, han llegado a decir, porque hacen campañas en cuarteles, en universidades, en institutos, entrevistas personales, no puedo donar sangre porque mi religión me lo prohíbe, es haram, número uno. No puedo donar sangre, escuchad, esto es alarmante, no puedo donar sangre porque si le doy sangre a un cristiano, el día de Yaumul Qiyamah, Allah me va a resucitar con ellos. Así se lo han dicho a ella. Así se lo han dicho a ella. Malik, ¿esto es cierto? ¿Vuestra religión dice esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no, esto es basado en ignorancia. Allah nos dice que aquella persona que salve una vida es como si ha salvado a toda la humanidad. Por lo tanto, os animo que después de Ramadán, inshallah, os paséis por el banco de sangre, os informéis, inshallah. Esto es un jair muy, muy grande, muy grande. ¿Sabéis que Melilla, muchísimas mujeres de Marruecos vienen a dar a luz a Melilla? Lo sabéis, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas. Y hay muchas cesáreas y se necesita mucha sangre. Pues el 80% son los musulmanes los que reciben sangre. Y siempre aconsejo a asociaciones, les digo, tanto en Barcelona como en Madrid, como en Ceuta, como en Melilla, reuníos, organizaos, id a la administración, pedidles que queréis, por ejemplo, juntar un día 50, 60 jóvenes para ir a un parque y limpiarlo, a un río y queréis quitarle toda la suciedad, que queréis ir a un orfanato a visitar a los niños, que queréis ir bajo supervisión a la planta oncológica, que son los enfermos de cáncer del hospital comarcal, para darle consuelo a los enfermos terminales, para llevarles regalos. ¿Por qué no hacemos esto los musulmanes? Musulmanes y no musulmanes, ¿por qué no lo hacemos? Así que termino en 2 minutos con un texto maravilloso diciendo antes que el concepto erróneo y tergiversado que los que no son musulmanes pueden tener de nosotros y hablen acerca de nosotros, los musulmanes, solo puede ser corregido con el ejemplo, con la práctica de esto que estamos diciendo hoy. He traído el Corán, he traído la Sunna, he traído la interpretación de los grandes sabios. Y el musulmán debe abandonar esa actitud faraónica que tiene de pensar que mirar a los demás por encima del hombro, con odio, con insulto, viviendo en la sociedad en la que vivimos, recibiendo todo lo que recibimos y dando, alhamdulillah, todo lo que damos. Quiero terminar con un texto histórico, inshallah, que ayer estuve traduciendo, remarcando, porque también lo presenté en Ceuta. Quiero que escuchéis conmigo esto. Esto lo emitió... No miréis ahí, que no hemos terminado todavía, mirad aquí. Lo emitió el sultán de Marruecos, Mohammed ibn Abdullah, para todos los gobernadores del reino de Marruecos. Esto es algo maravilloso y debemos quitarnos ese concepto erróneo y tergiversado que pueden tener muchas personas sobre nosotros. La televisión bombardea hoy en día sobre el Islam, que somos radicales, que somos esto, que somos lo otro.
Ellos van a seguir con su trabajo, son periodistas. Nosotros debemos contrarrestar esa ideología con nuestro comportamiento, solamente poniendo en práctica lo que nos dice nuestra religión. Todo lo que he traído, todo lo que he aportado, he traído libros, páginas, números, autores, he traído de todo. Y muchos musulmanes deben deshacerse de esta expresión que es de esta arrogancia faraónica que muchos tienen, de que los que no son musulmanes son enemigos, son malos, hay que combatirlos, etcétera, etcétera. Fijaros en este último dato y termino. Esto lo he encontrado en una tesis doctoral maravillosa y nos tiene mucho que ver con nosotros, porque muchos de nosotros somos descendientes, somos de origen marroquí. Mi padre y mi madre, por ejemplo, nacieron en Marruecos y luego vinieron a vivir a Melilla, y mis hermanos hemos nacido en Melilla. Tengo origen marroquí, español de origen marroquí. ¿Alguno de vosotros es también de origen marroquí? Que levante la mano. Casi la mayoría, supongo. Isham creo que no levanta la mano. Bien, fijaros en este dato y ya termino y nos levantamos con unos 2 apuntes, pero esto lo he traducido, wallah que lo he traducido, todo lo que he traído lo he traducido, pero esto lo he traducido con cariño para que veáis algo que es maravilloso. Fijaos cómo eran los antiguos y cómo ponían en práctica. Esto lo saco de una magnífica tesis doctoral sobre el tratamiento de los musulmanes con los no musulmanes, y muchos eruditos de la actualidad también lo traen en muchos libros, no tengo tiempo de nombrarlos a todos. Quiero acabar con este texto histórico. ¿Quién lo emitió? El sultán de Marruecos. El sultán de Marruecos, Muhammad ibn Abdullah, en el año 1864, hace más de 100 años, Ahuna Jamal, hace más de 100 años firmó este documento, el día 5 de febrero, en relación a los judíos que vivían en territorio marroquí. El sultán de Marruecos, el máximo gobernante para todos los gobernadores de las estaciones de Marruecos, les manda este documento firmado, sellado y ratificado por el sultán. Dice lo siguiente, escuchad: debéis tratar con los judíos residentes en nuestros territorios de acuerdo a los mayores estándares de justicia establecidos por Dios. Se les debe tratar con justicia en relación a otros, para que no sufran la menor injusticia, opresión o abuso. Ninguna persona de su propia comunidad o ajenos a ella podrán cometer ninguna injusticia contra ellos o contra su propiedad. Sus artesanos y trabajadores no serán obligados a trabajar contra su voluntad y se les deberá abonar sus honorarios por trabajar para el Estado. Cualquier opresión, esto es un hadith, cualquier opresión causará que el opresor esté en la oscuridad el día del juicio final, y no aprobaremos ni consentiremos tal comportamiento. Todos son iguales ante la ley y castigaremos a aquellos que cometan cualquier agresión contra los judíos con la ayuda de Dios. Esta orden que estipulamos aquí es la misma ley que siempre se ha conocido, establecido y declarado. Hemos ratificado esta misiva simplemente para afirmar y advertir a cualquier persona que pueda tener la intención de dañarles, para que los judíos tengan un claro sentimiento de seguridad y para que aquellos que tengan estas malas intenciones sean prevenidos por el consecuente temor hacia sus acciones. Así trataban hace más de 100 años y siguen tratando por orden real a los judíos, a los no musulmanes en Marruecos. Es triste y lamentable que el pueblo judío de Israel esté tratando como está tratando al pueblo de Palestina hoy en día. Es lamentable. Es triste. Pero la historia nos demuestra quiénes somos, qué es el pueblo musulmán y cuál ha sido históricamente su postura y su tratamiento para aquellos que no son musulmanes. En conclusión, vive tu vida de la mejor manera, querido hermano, adora a Dios como has aprendido, de acuerdo a los valores que nos ha transmitido nuestro querido hermano Isham. Esfuérzate por ayudar y por beneficiar a la comunidad en la que vives, a la sociedad en general en la que vives, e inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala te ayudará a conseguir tus propósitos en aquello que sea justo, correcto y loable. Y Allah sabe más y mejor. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.